Yo, Eliseo, les quiero narrar la historia de Naamán, rey de Siria. Naamán era un hombre de gran renombre y autoridad en su país, conocido por su valentía en el campo de batalla y su lealtad al rey de Siria. Su posición como comandante del ejército lo colocaba en un lugar destacado en la sociedad de su época. Este experimentado guerrero era respetado y reverenciado tanto por sus compatriotas como por sus enemigos. Su prestigio se debía en gran medida a sus victorias en el campo de batalla y su lealtad inquebrantable hacia el monarca sirio. Cuando Naamán, el valiente comandante del ejército del rey de Siria, llegó a mi modesta morada, sentí una mezcla de sorpresa y humildad. Sin embargo, a pesar de su éxito en la esfera militar y su alta posición en la sociedad, Naamán llevaba una carga invisible, una enfermedad devastadora conocida como la lepra. Esta afección había marcado su piel con llagas, causándole un gran sufrimiento y desfiguración. La lepra no hacía distinciones y había afectado a este hombre valeroso, recordándole constantemente su propia vulnerabilidad. Esta afección había marcado su piel con llagas, causándole un gran sufrimiento y desfiguración. La lepra no hacía distinciones y había afectado a este hombre valeroso, recordándole constantemente su propia. Yo, Eliseo, como siervo del Dios de Israel, recibí un mensaje divino que me instruía a guiar a Naamán hacia la sanación. Era un momento importante y delicado. Le pedí a Naamán que se sumergiera 7 veces en las aguas del río Jordán, un acto que, a primera vista, parecía simple y trivial. Sin embargo, su rostro se tornó sombrío por la incredulidad, ya que esperaba rituales más grandiosos y complejos. Pero con paciencia y fe, le insté a confiar en la palabra del Dios que yo servía. Finalmente, movido por un último impulso de esperanza, Naamán se sumergió en el río Jordán 1, 2, 3 veces, y en la 7ª inmersión, un milagro ocurrió. Las llagas de su piel desaparecieron, y su carne se volvió limpia y saludable, como la de un niño. La curación fue asombrosa y evidente, y Naamán se sintió profundamente agradecido y conmovido por la gracia de Dios. Naamán, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante mí para expresar su gratitud y reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero. En ese momento, su corazón se abrió a la fe en el Dios que había realizado un milagro en su vida. Esta historia es un testimonio del poder de la fe, la obediencia a la voluntad divina y la manifestación de la gracia divina en las circunstancias más inesperadas. Su historia resalta la idea de que, a veces, las soluciones más simples y la obediencia a la voluntad divina pueden llevar a las transformaciones más profundas y milagrosas en nuestras vidas. Suscríbete para el próximo video. Dios te bendiga.